Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro AMIG. AMIG es un fabricante español. Realmente he hecho un repaso y yo creo que no os he ofrecido ningún cilindro de esta marca, es algo extraño. He tocado varios cilindros de serreta de 5 pernos básicos. Habitualmente, o al menos en los que yo me he encontrado, tenían pernos normales, no había pernos de seguridad. Y hoy ha llegado a mis manos este multipunto que parece bastante reciente. Como veis, tiene barra anti-extracción de acero, un perno aquí antitaladro. Creo que el modelo sería de la serie 10.000, hay varios modelos, no sé en qué se diferencian, y el bocallave es bastante interesante, es relativamente restrictivo. Tenemos dos guardas muy pegadas a los pernos, hay una pequeña guarda en el extremo superior izquierdo que también nos tapa un poco, y no lo he ganzuado, la verdad es que no sé lo que tiene dentro. Espero que ya teniendo una barra antitaladro y, perdón, anti-extracción, y aparentemente queriendo ser de gama media o algo similar, pues tenga pernos de seguridad. Aparentemente yo solo veo 6 pernos, no creo que haya slider ni ningún elemento extra, pero lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar ganzuarlo, y si lo conseguimos deberíamos de poder desmontarlo fácilmente y ver lo que tiene dentro. Vamos a ver cómo se nos da, porque aunque ya os digo que los que he tocado eran muy sencillos porque eran cilindros básicos y tenían todos los pernos normales, nunca se sabe. No me fío de ningún cilindro, cualquiera nos la puede jugar en un momento dado. Entonces, ahí parece que está bien. Lo que vamos a hacer va a ser coger un tensor. Vamos a ver este. Vamos a ver este otro. Este parece que va bien. Un tensor chino, sin ningún misterio. Y voy a probar con una pala por la izquierda. Vamos a ver esta. Sí, parece que circula. Vamos a empezar con ella y luego vamos viendo. Sabéis que nunca acierto a la primera, pero bueno. Esto es una pala de entrar por la izquierda, plana, sin ningún misterio. Vamos allá. Tensión. Vamos a empezar con tensión media, por lo menos, porque habitualmente ya os digo que suelen tener pernos normales. Tercero, ahí he hecho un clic. No sé si lo habré pasado. Cuarto. Cuarto parece que está muy abajo ya. Probablemente sea un sistema anti-bumping, no lo toco bien con esta ganzúa. Quinto un clic, vamos a ver, ahí he hecho un buen clic. Sexto nada, primero nada, segundo nada, tercero no lo toco bien al tercero. Cuarto ahí lo he tocado, pero no sé si los dejo bien. Ahí al tocar el primero ha caído, creo que en un falso, fijaros. Era lo esperable, que hubiese pernos de seguridad. Vamos a ver si me ha movido el tensor, vamos a ver si lo puedo recolocar para que no me roce aquí en el lateral. Vamos a ver, primero nada, segundo es muy largo, nada. Tercero prácticamente ni lo toco. Cuarto también casi ni lo toco. Quinto, sexto, el sexto, vamos a ver si sexto da rotación. Vamos a ver si lo podemos colocar. Parece un spool claramente. No sé cuántos habrá. Ahí parece que se va a colocar. Y ahí al colocarlo abriría. Al menos tenemos un perno de seguridad. Creo que el segundo os he dicho que era muy largo. No tengo la llave de este cilindro, evidentemente. Quizás en el segundo haya otro perno de seguridad y no lo hemos visto por la longitud del perno. No lo sé. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a desmontarlo y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Vamos a ello.
Bueno, he de decir que muy interesante y cierta sorpresa en uno de los elementos. Fijaros, bueno, el rotor aparentemente está bien hecho, bien mecanizado. Aquí tenemos los 6 alojamientos y 2 alojamientos para unos pequeños insertos antitaladro aquí en la zona superior, en la zona de los pernos. Todo correcto, nada que objetar. En cuanto a los pernos, todos los pernos son iguales, son normales. No creo que tienen un ligero biselado arriba, pero creo que no pretende ser un biselado que oponga ningún problema al ganzuado, no lo sé. Hay un pequeño biselado ahí en el borde. Yo creo que es demasiado pequeño para que haga efecto. Unos lo tienen, otros no. Eso ya me escama más porque no es casualidad. No creo que sea casualidad. Algunos de los pernos tienen biselado, primero, tercero y cuarto y sexto. El quinto y el segundo también. El quinto es el que parece no tenerlo. En cuanto a los contrapernos, parecen normales los 3 primeros de latón, no hay ningún perno de acero, podría haber algún perno de acero. Y sorpresa, los 3 últimos tienen spool. El último, el sexto, es el que nos ha hecho pelear contra él, ha provocado el falso colocado. Y los otros 2 no han sido operativos, ahí sí que creo que tendrían que... Bueno, depende para qué los hayan colocado, pero no se han notado. Volveré a montar el cilindro a ver si los percibo girando hacia el lado contrario o algo así, pero aquí lo que sucede es que han colocado un sistema que yo entiendo es anti-bumping. Fijaros en los muelles, todos los muelles son muy grandes, muy fuertes, salvo cuarto y quinto. Ya os decía que estaban muy abajo perno y contraperno. Yo pensé que lo que habían hecho era en el rotor un agujero de 2 diámetros y colocar contrapernos de un diámetro mayor, como hacen algunos fabricantes ingleses, pero no, lo que han hecho ha sido colocar 2 muelles muy pequeños, con lo que en esta posición pernos cuarto y quinto quedan muy abajo y una llave de bumping no llegaría a alcanzarlos nunca. Sin embargo, sí que tienen su codificación. Y a la hora de ganzuar, os decía, no los noto. En parte no los noto porque los tocaba lo justo y en parte no los notaba porque estos muelles quedan mucho más abajo y probablemente sean más débiles. No voy a probar porque saldrán volando. Me gusta por diferente, por diferente. Pero quizás yo no colocaría los spool en estas posiciones porque quedan inutilizados por estos muelles, creo yo, o al menos en este. Habría que probar más cilindros para ver cómo reaccionan. Es interesante, es muy interesante. Habría que probar otros, pero aquí tenemos un perno largo y un perno corto medio, vamos a decir, un perno largo y un perno medio. Podrían haber entrado, vamos a ver. Claro, ahora si los meto, no sé si este test es correcto. Ah, fijaros. Sí, no, esto no tiene sentido. Vamos a ver, este es el quinto. El quinto sí, ahí ha entrado, ¿vale? Y el cuarto ha entrado también, vale, sí. Quedan al borde. Fijaros, aunque tienen diferente longitud los pernos, quedan enrasados, luego el agujero hay alguna diferencia, pero no van a entrar nunca a juego los spool o lo justo, ahí, lo justo. Va a depender del orden de colocación. Este no, este ya la parte ancha se queda fuera de la línea de corte. Este puede ser que llegue a entrar. Yo no colocaría los spool en estas posiciones. Vamos a ver si somos capaces de ver. Sí, vamos a... Si os fijáis... Bueno, os estoy metiendo la matraca, pero a mí esto me parece interesante. Si os fijáis aquí, hay una guarda que no llegan a taladrarla y es la que sostiene el perno más alto. No va a dejar nunca que el perno llegue más allá. Sin embargo, estos llegan más abajo. En el cuarto. En el quinto, no sé si era el que era corto o el que era largo, lo veré luego en el vídeo. Creo que iban así. En el quinto no hay esa
han perforado hasta abajo, pero por razón de la longitud queda a la misma altura. No sé si tendrán esas posiciones fijas, pero yo no colocaría los spool en esas posiciones porque creo que se les condena en muchas ocasiones. Los colocaría quizás en otra, no lo sé. Habría que analizar todo el conjunto, tanto para bumping como para ganzuado, porque ahí estamos mezclando dos protecciones. Bueno, muy interesante en ese sentido este AMIG. Me gusta que se intenten cosas nuevas. El ganzuado no ha sido difícil, pero habría que probar más cilindros y ya tiene pernos de seguridad, lo cual es muy de agradecer. AMIG serie 10.000, bonito cilindro para ganzuar. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Vale. Un saludo. Tengo que rectificar. Ahora al intentar montarlo he podido ver cómo si intento meter un muelle largo en la sexta posición no cabe, queda la mitad fuera, con lo cual los he posicionado mal, los he posicionado según lo que había percibido durante el ganzuado, pero los muelles cortos van, fijaros, en la quinta y sexta posición. Esos alojamientos son más cortos. Yo creo que no tiene que ver con que hayan intentado un sistema anti-bumping ni nada, sino que aquí está la barra, no me había fijado, estaba totalmente despistado. Al estar aquí la barra anti-extracción, los muelles han de ser más cortos, con lo cual el tercero, el cuarto, que era el que yo percibía muy hundido, es un sistema anti-bumping, pero no tiene que ver con los muelles, solo tiene que ver con la profundidad a la que baja el perno. Está limitado y la llave de bumping no lo tocará porque queda por debajo, muy por debajo de los demás, yo creo que incluso casi por debajo de la línea de pernos. El corte en la llave probablemente sea cero. Y estos dos son más cortos simplemente porque hay menos espacio y se van a comportar igual. Solo ha entrado en juego el último spool, eso no sé por qué habrá sido. Los otros dos, seguramente por el orden de colocación, no han entrado. Bueno, estos dos porque estaban justo en la línea de corte. Ha coincidido, deberían de ser pernos más cortos para que entren en juego. Bueno, así es como ha sido, pero puntualizar eso, que estos dos muelles no tienen nada que ver con el sistema anti-bumping y están colocados en las dos últimas posiciones por la existencia de la barra anti-extracción que limita el espacio disponible. Nada más que eso. Hasta la próxima.